¿Qué tal? Buenas noches a todos. Continuando con esta temática de tener los mensajes a través de este medio, por la imposibilidad de vernos debido a esta situación que estamos viviendo estos días, eh, comencé a pensar en la actitud que tenemos que tener los cristianos, ¿no? Y pensé en la gran oportunidad que tenemos de vivir y potenciar en estos días que estamos solos en casa, estamos aislados, eh, de lo que Dios habla a menudo y tanto nos cuesta a nosotros llevar a cabo en nuestras vidas, que es practicar la humildad. En particular la humildad que Dios nos pide como sus hijos redimidos. Hay muchos pasajes en la Biblia que se nos habla a través de esto, pero en particular hay uno que todos conocemos y que podemos profundizar. Está ahí en Filipenses en el capítulo 2. Y dice el versículo, a partir del versículo 3, no hagan nada por egoísmo o por vanidad, más bien con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que de lo contrario se bajó o se quedó por debajo. Y dice el versículo 7, quedó por debajo voluntariamente, tomando la naturaleza del siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En primer lugar, quisiera que podamos considerar qué es la humildad en el cristiano. En el Nuevo Testamento esta palabra siempre se utiliza en forma positiva, y en este caso en referencia a nuestra mente, y significa literalmente hacer bajar de los montes o collados. Como aclara en el versículo 3, que consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos. O como también Pablo les escribe a los romanos, ahí en el capítulo 12, el versículo 3, que les está diciendo que el contexto, vamos a tratar de poner en contexto, esto es que Pablo está hablando de los dones y del uso de los dones en el servicio, pero dice Pablo en el versículo 3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí y que debe tener, sino que piense de sí con cordura, como una actitud que debemos tener. Y esta actitud es la que nos puede marcar. Dios nos pide que seamos humildes y que, entendiendo este concepto de humildad, de bajar, de ponernos al nivel de los demás, ahí es donde vamos a empezar a trabajar o vamos a empezar a ver las cosas de forma diferente. En segundo lugar, esto nos lleva a algo, y quisiera que podamos poner 3 puntos de vista a qué nos lleva esto, a qué nos lleva conocer de la humildad. En primer lugar, nos lleva a considerar a los demás. En Juan capítulo 13, en el versículo 27, Juan el Bautista le está hablando a los discípulos de él, que venían a preguntarle si Jesús era realmente Mesías. Y bueno, Juan les dice que no hay nada que puedan hacer un hombre si no es dado por Dios, sin que Dios se lo conceda. Y si mi hermano está realizando alguna obra destacable, algún servicio que es de honra para el Señor y está siendo de bendición, debo reconocer que Dios está orando por medio de él, sin crítica, sin oponerme, sin poniéndome yo en el lugar más alto y juzgando, sino buscando que siga siendo de bendición. En 1 Corintios capítulo 3, en el versículo 5 dice, después de todo, ¿quién es Apolos o quién es Pablo? Pablo mismo está escribiendo esto. Nosotros solo somos siervos del Dios mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Y Pablo les explica perfectamente qué es lo que tenían que hacer y que la obra que estaban haciendo o que ellos habían recibido no era ni de Pablo ni de Apolos, sino que era del mismo Señor, y que ellos eran solamente siervos. Esto nos pone a considerar a nuestro hermano, al que tenemos al lado, como un consiervo, como alguien que ha recibido la misma gracia de Dios que nosotros y que vivimos en conjunto para el mismo Señor. En segundo punto de esto, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a considerarnos a nosotros mismos. Dice en Juan capítulo 15, versículo 5, dijo Jesús,
Ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas o los pámpanos. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separado de mí nada pueden hacer. Si no nos sujetamos en forma humilde y dependemos del Señor, nada podemos hacer. Pablo les escribe también en 1 Corintios en el capítulo 4, versículo 7, a los corintios les dice, pues, ¿qué derecho tienen a juzgar así, que Dios no les haya dado? Y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si lo fuera algo, fuera un regalo? Lo que tenemos y lo que hemos recibido nos lo dio Dios. Nada hemos ganado por nuestros propios méritos. Conocimiento, obras, por lo cual debemos pensar de nosotros mismos con cordura, separados de mí, decía Jesús, nada pueden hacer. Esto también nos lleva a considerar el ejemplo de Jesús. Y aquí volvemos a Filipenses 2, en el versículo 8. Y al manifestarse como un hombre, Jesús se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús es el gran ejemplo, en el que descendió de los cielos y en su estado de divinidad se hizo hombre y se hizo obediente hasta la muerte, una muerte dolorosa que existía en ese tiempo y a la vista de todos, inclusive desprovisto de la humanidad, como dice Isaías en el capítulo 53, en el versículo 3, que fue despreciado y rechazado, que le dimos la espalda y desviamos la mirada. Pero este Jesús, que era Dios, y como continúa el versículo 5, fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviésemos en paz. Fue azotado para que pudiésemos ser sanados. Este mismo Jesús, a quien nosotros nos referimos y que nos da su ejemplo, fue aquel que fue oprimido y fue tratado con crueldad y sin embargo no dio ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Y si pensamos en este Jesús que murió en la cruz, que murió allí, volvemos a Filipenses en el capítulo 2, en el versículo 6, dice que siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente. No hay ejemplo más claro que podemos tener en Jesucristo como aquel que dio su vida por nosotros. En tercer lugar, ¿qué beneficio nos da? Y este Señor que nos muestra su humildad, ante esa actitud de humildad, podemos tener grandes beneficios. Dice en Santiago capítulo 4, versículo 6, que los humildes reciben la gracia de Dios. Lucas 4:11 dice que y el que se humilla será enaltecido. Dice en Proverbios capítulo 29, versículo 23, mientras que la humildad trae honra. Esto puede parecer muy, en un concepto muy abstracto, pero si volvemos a Filipenses 2 en el versículo 9, dice que por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua le confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. La humildad que tenemos que experimentar y vivir como cristianos nos muestra que tiene beneficios, y sin duda esos beneficios son para quienes tienen esta actitud. Solo a modo de repaso, ¿qué es la humildad en el cristiano? Piense que es que pensemos de nosotros mismos con cordura, bajando como bajando del monte. En segundo lugar es que ¿a qué nos lleva? Y esto nos lleva a considerar a los demás, a considerarlos como consiervos, como hermanos, como aquellos que son como nosotros, a considerarnos a nosotros mismos, que separados de Él, separados de Jesucristo, nada podemos hacer. Y nos lleva a considerar el ejemplo de Jesús, que se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Y por último, que esto nos trae beneficios, nos trae gracia, nos trae ser reconocidos. Al ser humillados, somos enaltecidos. Y por último, nos trae honra. Que pensemos realmente que Dios tiene algo importante para nosotros y que consideremos estos pensamientos. Dios nos bendiga.